Presidente, se están discutiendo conceptos fundamentales del orden constitucional que están considerados en el informe que se ha traído al Pleno. Y creo que algunos congresistas lo que han hecho es han tratado de discutir dos casos distintos, quizá preparando el segundo, pero en referencia a este primero. Y creo que la Constitución nos da la respuesta a los problemas que se han planteado. Y en ese momento voy a pedir que se lean los artículos respectivos. Pero quiero partir de una sensación de indignación. Indignación porque en el caso del congresista Urtecho, una de las peores cosas que ha cometido el congresista Urtecho es afectar la dignidad de los miles de discapacitados que hay en el Perú, de los miles de personas que tienen capacidades especiales y que ahora van a verse ante la sociedad con el estigma que utilizan algunos esas capacidades especiales para hacer trucos, trafas, estafas. Creo que eso es lo más grave que ha hecho el congresista Urtecho. Y por eso mismo debe ser fuertemente y duramente sancionado. Porque inclusive él negó inicialmente los hechos y tuvo que aceptarlos ante las evidencias. Más aún, él ha sido un torquemada en este Congreso y uno de los congresistas que sufrió de eso fue el congresista Javier Díaz-Canseco, en el cual el congresista Urtecho fue uno de sus más duros críticos, con falsedades, como aquella de decir que había cometido delitos y por los cuales debía ser sancionado. Entonces, no se trata de ponerse duro contra alguien, sino decir que el delito cometido no solamente son los delitos penales señalados, no solamente la infracción constitucional, sino es un delito contra una comunidad de peruanos que se ha afectado seriamente y que por eso tiene que ser sancionado dura y drásticamente. Respecto a las sanciones planteadas, yo solicito por favor que se lean los artículos 99 y 100 de la Constitución, porque nos permitirían aclarar aquello que aparece como una discusión que creo que es una argucia, digamos, sofista, para un segundo caso y no para este. Pediría por favor que se lean el artículo 90 y el 100 de la Constitución. Se va a dar lectura. Constitución Política del Perú, artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado de estas. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Continúe. Es muy claro lo que dice la Constitución y creo que el informe que se ha traído en estos dos informes sobre el caso Urtecho acogen el mandato constitucional de manera precisa. Se dice ahí qué funcionarios pueden ser inhabilitados y en el artículo 100 se establecen las dos vías de inhabilitación. Una corresponde estrictamente al Congreso y otra corresponde cuando en la denuncia para inhabilitación hay un contenido penal. Son dos situaciones diferentes y en la primera situación no hay una normatividad obligatoria que mande la Constitución, que tiene que haber una ley de desarrollo constitucional, no lo manda la Constitución. Culmine, congresista. Una tipificación específica, una modalidades específicas que tiene que haber una ley que señale características y penas. ¿Quién se le hubiera ocurrido, señor presidente, cuando se elaboró la Constitución? ¿A quién se le hubiera podido ocurrir poner, por ejemplo, una ley que un presidente que renuncie por fax es destituido?
¿Quién habría imaginado una cosa de esa envergadura? Ni García Márquez, cuando el Congreso, en esta reunión, en esta sede, tuvo que rechazar un fax de renuncia enviado por el presidente Fujimori y lo destituyó, estaba acudiendo a un fundamento esencial del Congreso, que es la soberanía, que es la autoridad que le da el pueblo al Congreso para tomar ante situaciones específicas decisiones fundamentales. Y por eso no se dan cuenta los amigos del Partido Aprista que están pensando en temas del futuro, que lo que están queriendo hacer con ese fundamento es decir que no se puede inhabilitar un funcionario si no hay una ley previa, están llevando a la nulidad la destitución del presidente Fujimori hecha por este Congreso de manera soberana. Continúe. El congresista Quisquén, cuidándose en las palabras, dice que es un proceso, que hay que ir cumpliendo poco a poco lo que dice el Tribunal Constitucional, no se refiere a irlo al pasado. Pero obviamente su lógica llevaría a eso. Y es una lógica sin sentido, porque la propia Constitución establece esas dos vías. Existen inhabilitaciones por infracción a la Constitución que el Congreso las puede decidir libremente de acuerdo a su juicio político, con fundamentos, con referencias, con pruebas, con hechos, no con venganzas. Y los hechos están claros y en eso todo el mundo reconoce que en este caso hay hechos clarísimos. En otros casos también se discutirá, pero no se puede negar esa facultad soberana del Congreso para inhabilitar en el cargo público a un funcionario que haya cometido esas infracciones a la Constitución. Una segunda vía es la que cuando hay contenido penal. Y el contenido penal supone justamente esas características del tipo de acción delictiva por el cual se va a someter a la inhabilitación. Si alguien quiere presentar un proyecto de ley de desarrollo constitucional, que lo presente, pero es un tema distinto. No se puede poner, y a eso va mi crítica principal a la argumentación de algunos, como cuestión previa para declarar la inhabilitación de un cargo público, que primero hay una ley aprobada por el Congreso de acuerdo a algunas normas de procedimientos que establece el Tribunal Constitucional. Culmine. Sería un contrasentido sobre el pasado y un absurdo sobre el futuro, e inclusive eso es inconstitucional porque la Constitución establece esas dos vías. Me pido una interrupción, no sé si tengo tiempo, señor presidente, quisiera tener tiempo para terminar. Congresista, tiene la interrupción. Lo único que le replicaré a los experimentados congresistas es que las leyes no tienen efecto retroactivo. No tienen efecto retroactivo. Y segundo es que hoy día el mundo democrático no es el mundo de hace 20 años ni de hace 50 años. Hoy día las sociedades democráticas apuntan a organizar sus estructuras normativas en función de interdictar la arbitrariedad, especialmente de aquellos entes políticos que administran justicia política apartándose de principios fundamentales como el del debido proceso. Eso lo sabe un alumno del primer ciclo de Derecho. Gracias, presidente. Velázquez Quisquén ha reconocido su error en su argumentación, porque así como la ley no es retroactiva, tampoco la Constitución puede ser derogada retroactivamente. Y esa doble vía que establece la Constitución en el artículo 100 es clara, es explícita, diferencia la inhabilitación cuando hay un contenido penal que la habilitación cuando hay un juicio político que establece el Congreso de manera soberana. Por lo tanto, no se puede poner un cortapisas para decir no se puede hacer esa vía si es que no hay previamente una ley que establezca una definición. Por eso me alegra que el congresista Velázquez Quisquén se empiece a dar cuenta de que tiene que buscar otros argumentos para defender casos que posiblemente vengan. Pero creo que en este caso es indudable que el informe de la Comisión señala claramente las razones de la inhabilitación y creo que debe aprobarse y respaldarse que se apruebe esa inhabilitación tal como está planteando la Comisión que ha presentado el informe.